tenemos un invitado muy especial en esta tertulia capital. Es el embajador de Irlanda en España, don Justin Harman. Bienvenido, señor Harman. Muchas gracias. Encantado. Porque Irlanda, ya saben que es junto con Grecia y Portugal uno de los 3 países de la Unión Europea que están gozando el beneficio de un paquete de rescate de ayuda internacional. Pero Irlanda, a diferencia de los demás, está empezando a crecer ya. Ha conseguido revertir la situación económica y aun con déficit alto sobre el que tiene que trabajar, este año ya espera que su economía crezca a ritmos del 0,5%. Y el objetivo de reducción del déficit, pues que se logre un 8,6%. ¿Estas son las cifras, señor embajador? Exactamente, exactamente. Encantado de estar con ustedes después del fin de semana cuando celebramos el Día de San Patricio. De San Patricio, felicidades. Con cibeles en verde, así que fue un gran placer para nosotros. Estas son las cifras. Hemos visto una contracción económica sin precedentes desde 2008. La crisis estalló en Irlanda mucho antes que aquí en España. Estamos en el 5º año de una contracción sin precedentes. Hemos visto una vuelta al crecimiento pasado en las exportaciones que son equivalentes más o menos al 100% del PIB. Crecieron el 10% el año pasado. Hemos visto una estabilización del paro, 14%, muy alto, pero se está estabilizando. Hemos vuelto a una situación de confianza política también, que hay un gobierno con un mandato muy claro, una mayoría muy importante en el Parlamento. Así que la situación es mucho más positiva ahora que hace 1 o 2 años. Pues señor embajador, le presento a don Fernando de Salas, que es presidente de Uniconsulta en España. ¿Qué tal? Encantado y bienvenido. Y a don Hermenegildo Altozano, que es abogado y socio del bufete multinacional Bear Bird. ¿Qué tal, don Hermenegildo? Buenos días, don Luis Vicente. Pues queremos aprender del ejemplo de Irlanda, que aunque queda trabajo que hacer por delante, ¿dónde está el secreto para haber dado la vuelta? ¿Es el dinero internacional? ¿Es el cambio interno? A pesar de que ha habido algunas cosas que Irlanda se ha negado a hacer, como elevar el impuesto sobre sociedades. Es una economía, tengo que decir, una economía muy distinta a la de España. Es una economía mucho más chica, mucho más pequeña, y también es una economía centralizada y dependiendo mucho de las exportaciones. Lo que hemos hecho es hemos tomado decisiones de unos ajustes fiscales muy importantes para devolver la situación a un balance que habíamos perdido. Hemos creado unas grandes mejoras en competitividad. Habíamos perdido mucho la competitividad en los primeros 7 años de la década pasada. Hemos concentrado en nuestras exportaciones a mercados que están en crecimiento: Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña. Así que el conjunto de todas estas medidas ha sido muy importante. Hemos también mantenido nuestra política respecto a los impuestos de sociedades, que ha sido, como habíamos dicho antes, muy importante para Irlanda desde los años 50. El secreto de su éxito, ¿no? Ha sido... Es un elemento, no es el único, porque también es una economía que tiene un alto nivel de formación en alta tecnología. Hablamos inglés, hemos atraído muchas empresas también, así que las empresas forman clusters. Entonces tenemos, por ejemplo, 8 o 9 de las grandes empresas farmacéuticas en Irlanda, 9 de las empresas más grandes de alta tecnología. Y esto sigue creciendo. Y esto es una parte importante, no únicamente basado en el impuesto de sociedades, que es importante, pero mucho más allá. Pero yo le quería preguntar, señor embajador, el mercado laboral irlandés creo que ha sido siempre mucho más flexible que el español, ¿no? Aparte de que las industrias que han atraído no son intensivas en mano de obra, sino son precisamente intensivas en tecnología. Quizás eso también es una diferencia importante sobre España. ¿Cómo es el mercado laboral en Irlanda?
Ha sido, exactamente, ha sido mucho más flexible que aquí en España. La tradición ha sido muy distinta. Sigue siendo un mercado muy flexible, entonces hemos podido llegar a una mejora en competitividad de 16% en 2 años, con una reducción en los costes laborales. Y tampoco ha habido burbuja inmobiliaria en Irlanda. No. Hubo una burbuja muy importante inmobiliaria en Irlanda. También la hubo. Sí. Y eso, en cierto modo, creó la crisis financiera y bancaria. En realidad, la crisis en Irlanda es una crisis cuyo origen es en la burbuja del sector financiero, que llegó a crecer a 8 veces el tamaño de la economía real. Eso empujó el crecimiento, pero ahora estamos con la deuda que viene de ese crecimiento. Y eso es muy complicado porque tenemos a medio plazo grandes problemas sobre la sostenibilidad de nuestra deuda. El gobierno hizo público gran parte de la deuda privada de los bancos. Ahora tenemos que asumir a medio plazo esta deuda y asegurar su sostenibilidad. Y por eso seguimos en negociación con nuestros socios europeos, en el Fondo Monetario, sobre cómo se puede hacerlo hacerlo más sostenible. Es un gran peso. Señor Altozano. Sí, a mí, aunque usted ha dicho que la economía irlandesa es más pequeña que la economía española y a lo mejor puede tener una textura distinta, pero las recetas que se aplican a una misma enfermedad no tienen por qué ser distintas. Es decir, yo creo que si estamos hablando de la economía como una ciencia, usted ha señalado una serie de elementos que deberían estar dentro del ABC de cualquier político que emprendiera reformas serias para alcanzar el crecimiento económico. En primer lugar, ha hablado usted de mayoría política evidente. En España la hay. Hemos tenido unas elecciones hace pocos meses, no alcanza todavía los 100 días y resulta pues que a pesar de tener una mayoría incontestable, hay quien todavía pretende ganar las elecciones en la calle, que son los sindicatos como parte principal de esa rémora para la flexibilización del mercado laboral, que es uno de los elementos. Luego ha comentado usted algo muy importante, que es la ganancia en competitividad, que eso se basa fundamentalmente en una educación buena. Y usted ha dicho que tienen la suerte de hablar inglés. Nosotros no tenemos la suerte de hablar inglés toda la población, pero justamente por eso deberían invertirse grandes cantidades en hacer que los españoles fueran bilingües o al menos conocieran el inglés con suficiencia para poder competir. Pero sobre todo hay algo que es lo que más me ha gustado de lo que ha dicho, que es que basan ustedes sus perspectivas de reducción del déficit no en una reducción de gasto, sino sobre todo en un aumento del ingreso. ¿Y cómo se produce el aumento del ingreso? Pues se produce por la vía no de subir el impuesto de sociedades, sino de subir la base del impuesto de sociedades, que es crear riqueza y que la base imponible sea cada vez más amplia. Y a mí eso es lo que estoy echando de menos en las medidas que está aplicando el Gobierno en esta primera fase. Yo veo que el nivel del inglés está mejorando mucho en España. He estado trabajando, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, que tiene un programa de educación bilingüe que es muy importante y muy efectivo. En Irlanda es cierto que el problema ha sido la crisis del sector bancario. Hemos tenido que reestructurar y recapitalizar de una forma sin precedentes. Esto ha creado una crisis en las finanzas públicas. Dependemos mucho de la solidaridad de nuestros socios europeos. Ha sido importantísimo y sigue siendo. Nosotros nos vemos como un país que va a salir de un programa, el primer país que ha entrado en un programa y que va a salir el año que viene. Pero para eso necesitamos todavía un entendimiento sobre la sostenibilidad de esta gran deuda a medio plazo. ¿Quiere decir, señor Hartman, discúlpeme, que todavía no han encontrado la fórmula para resolver ese problema? No hay un solo secreto. La fórmula fue la estabilidad política
por segundo, la aceptación por parte de todos, todos involucrados en la economía, tanto el gobierno, el sector financiero, pero también a nivel individual. Yo veo uno de los factores importantes en el caso de Irlanda fue que a nivel individual asumimos una cierta responsabilidad para lo que pasó, porque hubo grandes errores en Irlanda respecto, por ejemplo, la gestión de control de riesgos en el sector financiero, la regulación, pero también hubo errores a nivel individual. Y en cierto modo, yo explico la falta de protesta social en las calles con el hecho de que la gente han asumido cierta responsabilidad, que es una parte importante en la recuperación. Y eso creo que ha pasado en Irlanda. Sí, en España estamos todavía en el proceso de que la población asuma la parte alícuota que cada uno tenemos en esa responsabilidad de lo que ha pasado, ¿no? Y los movimientos que están aquí produciéndose en las calles, pues quizás no son un buen indicativo de esa línea. Ahora, de todas formas, yo creo que Irlanda tiene un arma de doble filo, y es que por una parte las exportaciones son muy importantes, hay una gran dependencia de las exportaciones, y quizás el mercado de consumo interno es demasiado pequeño por una población de 4 y pico millones de habitantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la situación de España y la de Irlanda serían bastante diferentes, porque en nuestro caso, pues las exportaciones no representan tanto y hay que actuar más en la recuperación del consumo del mercado interno, y en ese sentido yo coincido en que la subida de impuestos no ayuda, y también porque el tratamiento que han tenido las empresas en Irlanda desde el punto de vista fiscal, y yo diría en todos los órdenes, ha sido mucho mejor que el que han tenido siempre en España. Es decir, en España las empresas, como se perciben como un lugar donde se puede sacar dinero, pues todo el mundo se concentra para sacar dinero, y encima, pues hasta hace muy poquito, hasta que ha salido la reforma laboral, el empresario siempre ha sido el malo de la película y se le ha culpabilizado de todo, y encima no se le han dado ninguna facilidad, ni de flexibilidad, ni de ningún otro orden. Por lo tanto, yo pienso que en ese sentido son situaciones un poco distintas, ¿no? Como bien dice el señor embajador, entre las diferencias netas de las economías entre España e Irlanda, pues por ejemplo, el superávit por cuenta corriente que consiguió Irlanda en enero fue de 44.000 millones de euros, que eso es en déficit un poco más lo que España tuvo en ese mismo periodo de tiempo. Y claro, la clave está donde él mismo confesaba. ¿Cómo se puede conseguir que los socios europeos acepten dar un respiro a Irlanda en el problema de la deuda? No sabemos cómo lo van a conseguir ustedes. En eso estamos. Hay que convencer a nuestros socios, sobre todo el Banco Central Europeo, de que... ¿Y Angela Merkel? Y también el gobierno alemán y otros, que realmente Europa necesita un éxito, un país que entra y sale. Y estamos explicando en Irlanda, para la recapitalización del sistema bancario se usó un sistema muy caro, un sistema expensivo para la recapitalización. Lo que estamos tratando de hacer es convertir ese sistema y utilizar los nuevos fondos, los nuevos mecanismos para conseguir un nivel de interés mucho más razonable. Porque eso es importante también. Creo que es cierto, hay muy grandes diferencias, sobre todo en la dependencia de las exportaciones, que tiene muchas ventajas, pero también tiene sus peligros, porque obviamente si hay una recesión en los principales mercados, sufrimos. Pero en el caso de Irlanda, creo que es necesario entender el hecho de que tenemos una dependencia de estos mercados. Necesitamos de parte de nuestros socios un entendimiento de que se puede realizar. Y creo que estamos teniendo cierto éxito.
Pero la dependencia de Irlanda respecto de los socios europeos se parece un poco a la que tiene España en el sector del turismo, que es un gran motor para nosotros, en el sentido de que si hay crisis en Europa y vienen menos turistas, nos podemos también ver afectados. O sea que, en cierta manera, la dependencia del exterior en el sector turístico español se puede parecer un poco, aunque las claves de ustedes son políticas y las nuestras no, porque los políticos no son los que deciden si vienen los turistas europeos a España. Claro. En España el crecimiento depende mucho más, evidentemente, del mercado interno. En España se ha podido estimular en los años anteriores la economía y el consumo interno. En Irlanda eso no fue una opción. Primero, no fue una opción por razones de política fiscal, pero tampoco fue una opción porque estimular el consumo estimularía las importaciones en una economía tan abierta. Así que dependemos mucho más del sector externo. Pero fíjese usted, en un minuto ya se nos acaba la tertulia. Por apuntar algo muy importante, usted ha hablado de la asunción de culpas individuales o de responsabilidad individual, y eso lleva mucho de pedagogía y educación y cultura económica de la sociedad. Yo no estoy tan de acuerdo con que las protestas en la calle sean una manifestación de falta de cultura en España. En España hay una mayoría silenciosa que no se manifiesta, que tiene perfectamente asumido que para salir de la crisis hacen falta los mismos sacrificios individuales. Y ese sacrificio pasa por la competitividad. La ventaja que tiene Irlanda y la ventaja que tiene España, y por eso son parecidos, es que están dentro de la Unión Europea y es un único mercado. Ya no tenemos mercados distintos. Bueno, hoy aprendemos de Irlanda y le agradecemos al señor embajador, a don Justin Hallman, que haya compartido la tertulia con nosotros. Gracias, señor embajador. Muchas gracias. Gracias, señor Altozano. Gracias, señor de Saras. Buenos días.